Tras haber preparado los sacrificios y los banquetes bajo los árboles, traen 2 toros blancos cuyos cuernos han sido vendados. En su túnica blanca, un druida sube al árbol para cortar el muérdago con su hoz de oro, y otros, vestidos de la misma manera, lo reciben. Después matan a los animales de sacrificio y rezan para que el dios les recompense esta ofrenda con sus dotes. Este relato de Plinio el Viejo, escritor, científico naturista y militar romano de los primeros años de la era cristiana, es uno de los pocos ecos que han sobrevivido a los siglos, porque los druidas, sacerdotes, hechiceros, videntes, filósofos, datan del aproximadamente del 200 a.C., pero se supone, aunque sin pruebas sólidas, que vivieron en Irlanda, en el norte de España, la Galia, Francia y norte de Italia, y otras tierras de la Europa céltica, antes de la Edad de Hierro, última etapa de la prehistoria. Esto es 1000 años antes de las primeras referencias concretas sobre su existencia. Ahora bien, ¿quiénes fueron los misteriosos druidas? ¿Sabios monjes milenarios o tribu ignorante y salvaje que sacrificaba humanos? ¿Acaso por eso son un misterio? Un pueblo o clan o secta fantasmal, pero con una huella evidente y muy popular. Sería el origen oculto de Halloween, uno de sus ritos brutales que Roma reprimió primero y prohibió después. Entre los druidas, la raíz era el Samhain, el dios de la muerte, ceremonia que incluía sacrificios humanos para adivinar el futuro y conectar el mundo de los vivos con el mundo de los muertos, y que el historiador Cornelio Tácito definió con 11 palabras no exentas de belleza. Consultaban a los dioses en las palpitantes entrañas de los hombres. Pero así como mataban, se atrevían a salvar vidas, con preparados de hierbas del bosque y en casos extremos con cesáreas y trepanaciones del cráneo, como lo prueban ciertos instrumentos hallados por los arqueólogos. La cuestión es que las aguas se dividen en torno a los celtas. Según el vulgo, eran magos y brujos, pero según historiadores e investigadores tenían rango de filósofos y teólogos. Créase o no, el santuario de Stonehenge, el gran y misterioso complejo megalítico del sur de Inglaterra, inspiró en el siglo XVIII una corriente que abogaba por la restauración druídica y aún hoy es punto emblema del neodruidismo. Grupos que evocan, por ejemplo, la cosecha de muérdago, que se recolectaba al 6º día lunar con una hoz de oro y con sus bayas se preparaban brebajes sanadores. ¿Por qué el muérdago? Bien, el muérdago es una planta parásita que crece alrededor del roble, y uno de los significados de la palabra druida es el que conoce el roble. Para el emperador Julio César, que en su célebre libro sobre la guerra de las Galias los describe como un grupo religioso de alta importancia responsable del culto, los sacrificios, la adivinación, el oráculo, las cuestiones judiciales, la excomunión de miembros de su comunidad, etc., y que estaban exentos del servicio militar y del pago de impuestos. Pero los escritores Diodoro Sículo y Estrabón van aún más allá. Tan temidos y respetados eran los druidas que así se paraban entre 2 ejércitos podían detener una batalla. Hasta estos extremos llegaban, según estos escritores. En cuanto a su instrucción, según el geógrafo latino Pomponio Mela, era secreta, impenetrable, llevada a cabo en las cuevas y los bosques y se completaba a lo largo de 20 años. Por fin otros polímotas, supersabios, los comparaban con Pitágoras en cuanto a su doctrina de la inmortalidad del alma y la reencarnación. Pero otra vez las aguas vuelven a dividirse. Sabios, silenciosos, monjes herboristas, pacíficos, estudiosos, eternos según una corriente. Otra no duda en instalarlos en la categoría de bárbaros, sobre todo por sus sacrificios humanos. Algunos de sus defensores juran que solo los practicaban con criminales, es decir, la pena de muerte, todavía vigente hoy en nuestro mundo, pero la mayoría se inclina por incluir también a la muerte de inocentes. Sacrificios dedicados a las deidades, Téutates, Esus y Taranis, con variantes atroces, horca, puñal en el pecho, para leer el futuro según la dirección que tome la corriente de sangre,
y la muerte por fuego. El condenado era metido dentro de un gran muñeco de madera, el hombre de mimbre lo llamaban, que ardía hasta que nada quedaba de ambos, solo cenizas. Pero Julio César o alguno de los historiadores y teóricos acerca del misterio de los druidas, ¿conoció a uno vivo y en directo? Según su testimonio, Marco Tulio Cicerón, su druida en persona fue el galo Divisíaco, miembro de la tribu de los Edúos, que en las palabras de Cicerón sabía mucho acerca del mundo natural y dominaba la adivinación a través del augurio. Es posible que además de las clásicas túnicas, en ocasiones vistieran agresivos ropajes capaces de infundir miedo. Narra Tácito, otro escritor latino, lo siguiente: cuando el ejército romano dirigido por Cayo Suetonio Paulino atacó la isla de Mona, los soldados se aterraron ante la aparición de una banda de druidas que con las manos alzadas hacia el cielo gritaban terribles maldiciones y ataviados de un modo muy extraño, casi lograban ponerlos en fuga. Pero el coraje de los romanos pudo más, los druidas huyeron y sus arboledas sagradas de Mona fueron taladas. En verdad, son salvajes e ignorantes, decía Tácito. Retratados en las primeras sagas irlandesas de su pasado precristiano, se les adjudica un estatus social muy alto, pero tras la llegada del cristianismo, la influencia druida en la sociedad irlandesa bajó velozmente. De sabios filósofos y dueños de poderes extraordinarios cayeron al nivel de simples brujos y hechiceros muy poco confiables. La ignorancia acerca de su aspecto y vestimenta se aclaró, aunque no de modo decisivo, y esto fue durante una excavación en Deal, condado de Kent. Apareció el que luego sería bautizado como el guerrero de Deal, un hombre sepultado entre 200 y 150 años antes de Cristo, con espada y escudo y una corona demasiado leve como para ser un casco. Corona hecha de bronce con una banda ancha alrededor de la cabeza y una delgada franja como tope, que bien pudo ser de un druida. Siempre según Plinio el Viejo, el emperador Tiberio, que gobernó entre el 14 y el 35 después de Cristo, dictó leyes que prohibían no solo a los druidas, sino también a los adivinos y a los curanderos, convencido de que esas medidas acabarían con los sacrificios humanos. Pero el emperador Claudio, del 41 al 54 después de Cristo, también por ley les dio el golpe final. Prohibió sus prácticas religiosas, reduciéndolas casi a la nada. Sin embargo, su sombra no se extinguió del todo y para siempre. Renació en la cultura popular con la primera oleada del romanticismo, con la novela Les Martyrs, en 1809, escrita por François René de Chateaubriand, que narra el fracasado amor entre una sacerdotisa druida y un soldado romano. Y es verdad histórica que el aria Casta Diva de la ópera Norma, compuesta por Vincenzo Bellini, tiene raíces druidas por la conexión de la protagonista con la diosa de la luna. Las investigaciones de última generación fueron demoledoras sobre la vida, auge y caída de los druidas, el druidismo y el neodruidismo. De alta clase sacerdotal, de filósofos, de influyentes, sabios, fueron jibarizados a una tribu bárbara y salvaje, para la cual los sacrificios humanos eran moneda corriente. Se creía descendiente directo del dios de la muerte, se reencarnaba en animales, encendía gigantescas hogueras en las colinas y danzaban a su alrededor con grotescas máscaras para espantar a los malos espíritus. Tal vez sí, tal vez no. A una historia tan remota, escrita a través de los siglos, con las previsibles imprecisiones le caben aquellas palabras de Hamlet en la quinta escena del acto primero. Hay más cosas entre el cielo y la tierra, Horacio, de las que sueña tu filosofía. Para Historias y Relatos, este fue un breve informe sobre los druidas.